En instantes, porque antes quiero ir con Juanita, porque Juanita nos trae las primeras puntadas de una historia que parece de terror, pero no es de terror, es de clínica, y ocurre en una clínica privada al occidente de Bogotá. ¿Cómo se llama la clínica y qué es lo que usted encontró? Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Pues les cuento que el 30 de enero de 2023, Ángel González sufre un accidente de tránsito debido al exceso de velocidad, pues en el que iba un conductor de una camioneta. Ángel es remitido, es llevado a la clínica Medical en la sede de Kennedy, donde al llegar él ni siquiera es atendido, no es valorado, ni siquiera le hacen una radiografía. Al día siguiente, cuando llega el médico, le hacen los exámenes pertinentes y pues le dicen que él tiene una fractura en el fémur derecho y tiene la arteria femoral explotada. En ese momento, pues a él, pues le hacen ciertos exámenes, le hacen una operación, un procedimiento, pues precisamente como para arreglar esta arteria, le abren 15 centímetros en el gemelo derecho para que la sangre drene. Sí. El 7 de febrero, es decir, una semana después del accidente de tránsito, a él le entregan un documento en el que certifican que él no tiene ninguna infección en su cuerpo. Sin embargo, las heridas que él tenía eran tan grandes, no sanaban estas heridas debido a un edema. Un edema básicamente es una hinchazón causada por un exceso de líquido en los tejidos. Entonces, esa noche, el 7 de febrero, él cae en coma y la arteria que había sido arreglada se revienta, y 3 días después a él le aparece una infección en su pierna derecha, la cual pues es tan grande que los médicos se ven obligados a amputarle la pierna. Es decir, sufre un accidente, tiene un problema de un golpe en una pierna, en donde además se genera un gran sangrado por una arteria que se ve comprometida, pero en principio él no tenía que perder la pierna. No, en principio no, era una fractura en su fémur. Y ahí es cuando él empieza a sospechar que algo pasó en la clínica, ¿o qué fue lo que pasó, Juanita? Sí, pues él no sabía la infección cómo había sido causada, porque pues en realidad la fractura no había sido externa, no había sangre, o sea no era eran fractura heridas, abierta, el hueso no estaba por fuera. Exactamente. Eran pues heridas pequeñas, no como para una infección, como para perder una pierna. Él habla con unas enfermeras de la clínica y ahí le cuentan que pues la clínica los obliga a tener ciertas prácticas, como por ejemplo... No, deme un segundo. Okay. Más bien saludemos a Ángel. Ángel González ya está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues sorprendidos con la historia, Ángel, muy sorprendidos. Y Juanita nos comentaba que después de que se hace este procedimiento en el cual terminan amputándole usted la pierna, usted intenta indagar en qué momento se infectó. ¿Qué fue lo que descubrió? Que más o menos al 10º día aparece mágicamente la infección. La infección aparece de la nada. Y días anteriores me había visto una doctora que me había descartado que yo había ingresado sin infección. Sí, pero usted se pone a tratar de indagar el origen de esa infección. ¿Y qué descubre? Que es una bacteria que no se puede adquirir en la calle. Se llama Pseudomonas. Esa es una bacteria que tú puedes adquirir solo en el hospital de forma involuntaria. Puede ser, digamos, con un mal instrumento mal lavado, con una cobija, cualquier micropartícula, por más chiquita que sea, desde que entre en contacto con tu piel, ya genera infección. ¿Y ahí es que usted empieza a buscar a las enfermeras? No, eso ahorita es que fíjate que yo incluso no quise hacer nada, porque yo no quería ni demandar ni de nada, sino dejar las cosas así y olvidar, pero pues no, pienso que no, eso no debe ser así. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que lo impulsó a usted a ponerse a indagar?
pues el pensar que me voy a quedar así para toda la vida, el pensar que voy a estar así sin una pierna con ciertas limitaciones para hacer algunas cosas. Y pues el saber que hay muchas personas más adquieren infecciones en el hospital y pues no quiero que tampoco le pueda pasar a alguien más así, ¿Con porque quién, como me pasó a mí, le puede pasar a alguien más. y con quién habló, Ángel? ¿Cómo fue que usted termina enterándose que lo que está pasando en esa clínica no es normal? Subí un video a TikTok que se hizo más o menos viral, en donde muchas personas me escribían que podían tener un accidente, digamos, en la 200 con autopista norte, y se los llevaban a las clínicas de Medical solo por el negocio del SOAT. Entonces, de ahí también tenemos una demanda y estamos consiguiendo a las demás personas para demandar. O sea, usted descubrió que se estaban llevando a las personas a una clínica o a una clínica de una empresa en particular. ¿Y qué es lo que empieza usted a descubrir en esas clínicas? Que es un negocio que a usted lo ven es como un negocio, usted lo ven es como un producto que es para explotar el SOAT y ya, ellos solo quieren explotar el SOAT y ya. No, no se me vaya a desconectar, Ángel, porque tengo entendido, Juanita, que además usted nos trae a una persona que trabaja en la clínica, ¿es correcto? Sí, tenemos una enfermera que va a denunciar a la clínica por las prácticas que las obligaban a hacer. En segundos, sigue la W, vamos a hacer una pausa de 10 segundos. Si usted está oyéndonos en la radio, puede seguir con Peláez y de Francisco, pero si quiere continuar con esta historia, conéctese, ya estamos en vivo en YouTube. Búsquenos como W Radio Colombia. Sigue la W en instantes. Estamos de regreso. Ya ve, Andrea, por dónde va el cuento, ¿no? Claro, es que es impresionante. Estamos hablando que un paciente entra por una fractura, digamos que tiene un trámite controlable, obviamente cualquier cosa puede suceder, pero tiene una infección que hace que le quiten su pierna y él empieza a indagar y esto coincide totalmente con el testimonio que nos trae Juanita, y es de una enfermera que dice que la obligaban incluso a reutilizar los guantes. Claro, foco de infección. Pues terrible. Hagamos una pausa en el relato de Ángel. Ya vamos a volver con él. Pero, Juanita, salude usted a esta persona que trabajando dentro de este grupo de clínicas vivió los horrores con los que estamos titulando además esta nota. Las malas prácticas en una clínica privada en Bogotá. Bueno, hola Norma, bienvenida a Sigue la W. Bueno, cuéntanos a qué cosas te obligaban o en su momento, pues, qué prácticas eran las que tenían que hacer como para atender a los diferentes pacientes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que más sorprende es que esto sigue pasando hasta el día de hoy. Con lo primero que uno se puede encontrar era que el tema de los insumos para ellos era bastante complicado. Entonces, para un turno de 12 horas, se entregaban a ti 5 pares de guantes, teniendo a cargo 15, 20 pacientes. Recuerdo mucho que también tuvimos una capacitación con una jefe epidemióloga, porque estaban implementando que los pacientes ya no pudieran bañarse en el baño, sino que se bañaran con unos pañitos de clorexidina, que son supuestamente baños secos, que están pues avalados para pacientes que están postrados en cama como en una UCI, no para todo tipo de pacientes. Allá los querían implementar con todo tipo de pacientes. Si nosotros íbamos a bañar al paciente con eso, no necesitábamos usar guantes, según la jefe, pues no teníamos ningún contacto con el paciente, entonces el uso de guantes era innecesario. Administrar un medicamento no requería que usáramos guantes, eso también era totalmente innecesario. Con 5 pares de guantes tenían tú que lidiar con 15 pacientes todo un turno y ver cómo hacías para cambiar pañales, para cambiar sábanas,
porque pues cuando implementaron esto, el cambio de las sábanas, de los tendidos, era, mejor dicho, una pelea. Cada 5 días teníamos permiso de cambiar las sábanas. Eso sí, el paciente estaba pues orinado o si la sábana estaba sucia. Si no, no había permiso de cambiar tendidos, cobijas, absolutamente nada. Incluso, Norma, tengo entendido que ustedes, las enfermeras, a veces tendrían que comprar estos guantes con su propio dinero. Obviamente pues uno lo hacía porque es protección de uno. O sea, aparte pues de ver al paciente, uno sabe que pues por ello también, pero pues prima, como en toda institución, pues prima, se supone que el empleado, porque pues de eso parten muchísimas cosas. Entonces pues en ocasiones las hacíamos, teníamos que hacer como escondites donde podíamos dejar las cosas para poder utilizar el siguiente turno, porque la cosa se volvió realmente desgastante en ese tema, con los insumos, con los pacientes. El caso de Ángel no es el primero que uno haya visto, que haya escuchado, porque estando allá uno vio bastantes cosas. Entonces el tema de que entren por X cosa, una fractura, y después les salgan con el cuento de que es una bacteria, que a muchos pacientes les decían, no, es que es familiar de la trajo de la casa, no, es que no sé. Realmente tú te puedes ir lambiendo el piso de la calle y no vas a agarrar una bacteria así como la van a agarrar allá, porque pues realmente la parte de desinfección de la clínica deja mucho que decir. Norma, me gustaría que nos confirme primero cuál es el nombre completo de este centro clínico y segundo, ¿ustedes actuaban bajo la autorización de quién? ¿Había un director epidemiológico, el gerente? Exactamente, ¿quiénes estaban enterados de esta práctica? Las directrices, bueno, la que nos daba la orientación en la clínica médica, la sede Kennedy, era la epidemióloga, que en este momento no recuerdo el nombre, porque pues hubieron varias, pero pues ellos siempre se respaldaron que era directamente de gerencia, el gerente, el doctor Aristizábal, entonces que siempre todo era aval de él y que las prácticas, pues él era el que imponía la normatividad dentro de la clínica, como todo lo que se hacía. Pero estos fueron los únicos hechos que usted vivió y conoció, lo de los guantes, que igual pues son unos insumos necesarios y básicos para el manejo de pacientes, o lo de las sábanas, o había más circunstancias que de pronto usted la hacían angustiarse por los pacientes, tal vez a la hora de limpiar los instrumentos quirúrgicos o los instrumentos de trabajo, tal vez al momento de la atención misma a los pacientes. ¿Hubo otros hechos que usted pudo evidenciar o presenciar? Bueno, pues la parte de los insumos quirúrgicos, porque pues también tuve tiempo de pasar por salas de cirugía. Como tal, los instrumentos no te podría decir, porque nunca estuve en esa área. Pero en las salas, las chicas que se encargaban de la desinfección, una desinfección de 2 minutos. ¿Qué te puede decir una desinfección de 2 minutos? Entonces, hubo también un caso que 3 pacientes que eran de diferentes pisos del hospital se contagiaron de una misma bacteria bastante peligrosa. Uno de ellos terminó también sin su pierna. Terminaron los 3 aislados en una habitación, justificando que esas bacterias se las habían traído sus familiares, cuando esos pacientes en el histórico de Sevilla fueron operados el mismo día, en la misma sala, obviamente pues en diferentes horas. Eran pacientes que no tenían contacto uno con el otro directo porque eran 3 pisos diferentes de la clínica. Entonces, asociarlo a una infección intraoperatorial. Súper fácil, porque ahí es donde se contagiaron los pacientes. Uno terminó sin su pierna y para quitarle esa pierna le dijeron, no, lo que pasa es que así matamos la infección. Los otros muchachos también se preocuparon y dijeron, bueno, ¿cómo empezar? Van a quitar 3 piernas porque sí. Que no, que la culpa era de los familiares porque no se lavaban las manos, porque venían de la calle. Bueno, obviamente sabemos que estas son bacterias intrahospitalarias. Cuando usted nos dice, Norma, que
a la desinfección de las salas, me imagino que las salas de cirugía, les dedicaban 2 minuticos y ya, y salían. En otros centros clínicos, ¿este proceso cuánto tiempo toma? ¿Cómo es más o menos un proceso de desinfección para garantizar de la mejor manera que no exista este riesgo de contaminación entre pacientes de una cirugía a otra? El tiempo puede variar porque obviamente hay cirugías que son mucho más contaminadas que otras. Entonces, digamos que las cirugías de lo que es tracto digestivo y esas cosas que tienden a ser como más invasivas y pueden pues afectar más al paciente. Las desinfecciones terminales pueden durar 1 hora, 40 minutos. Incluso en algunas desinfecciones hay que desinfectar, dejar reposar y volver a hacer un segundo paso para pues poder garantizar una buena limpieza, una buena desinfección, porque no es limpieza, es desinfección de las áreas. Entonces, pues, en el afán de que uno, el otro, de que lo que tenemos que hacer aquí es escurrir al SOAT, entonces ahí se pierden muchas cosas. Realmente uno no puede decir que la clínica cuenta con buenos profesionales, tiene buenas instalaciones, pero no se preocupan por la persona que está ahí acostada. Solamente les interesa el dinero. Entonces, de la manera en que se puedan ahorrar insumos, se puede ahorrar personal, tiempo, justifican todos los errores. Va uno a ver y era un médico para 3 pisos, casi 200 pacientes, un médico para toda una noche, que si tú te das cuenta que un paciente se agrava, ¿cómo hace una sola persona para estar en 3 lados diferentes? Terrible, enfermera Norma, sobre todas estas denuncias que usted nos está advirtiendo de esta clínica médica. Usted mencionaba a un doctor Aristizábal. Tenemos entendido pues que el gerente es William Aristizábal, el gerente de la clínica Medical. ¿Usted nos puede confirmar acá si él tenía conocimiento de todo esto o era una directriz desde el más alto nivel para ahorrarse costos porque tenían problemas financieros o simplemente para tener más ganancia ellos? La instrucción que siempre nos daban, pues porque obviamente nosotros nos quejábamos que no podíamos dar ese manejo, siempre fue, es directriz del doctor Aristizábal, al que no le guste, lo sentimos, pero así sea. Esa siempre fue la respuesta, es directriz de la gerencia, no hay más que hacer. No, que a uno y el que no le gusta, pues que se vaya, imagínese, y Norma, pues fue enfermera de allí. Tremendo esto, tremendo este caso. No sé, Norma, si usted alcanzó a escuchar a Ángel. ¿El caso de Ángel fue una de estas infecciones que usted nos señaló o fue otra distinta de las que se pueden presentar en este centro clínico? Igual hay que tener en cuenta que obviamente en todo aspecto hospitalario uno siempre tiene un riesgo de infección, eso uno lo entiende. Pero si vamos al tema específico de Ángel, él no tenía una fractura abierta. De la calle no iba a traer esa bacteria. Él se infectó después de un procedimiento quirúrgico. Y partamos de que a él lo ingresaron y prácticamente al otro día le dijeron del daño arterial. Una persona que sabe, que estudia, sabe que con un daño arterial, una pérdida de sangre prolongada, uno tiene 6 horas máximo para salvar una extremidad. ¿Cómo le van a decir? Casi 24 horas después, no, si tienen un daño. Empezando por ahí, ya empezaron mal. Ángel se contagió, pues después de un procedimiento quirúrgico, porque las heridas no les sanaban por la inflamación, eso es entendible. Hay que hacer manejo de edema. Si tampoco le hicieron el manejo de edema adecuado, le dejaron las heridas ahí. Y lo que dice Ángel es verdad. Si tú no cambias una cobija, si no tienes una buena limpieza, ahí se va a cultivar todo. Claro, pues es que eso que usted nos dice de las sábanas parece algo accesorio, sí, pero creo, bueno, le voy a preguntar a Paula, porque recuerde usted que Paula fue salud y algo más, ¿no? La doctora Paula. Sí. En un centro clínico, más aún en donde están manejando cirugías y Fluidos. y fluidos constantes, creo que el cambio de sábanas es diario, ¿no? Es diario y por cada paciente. Y sin importar que el paciente haya durado 5 minutos, inmediatamente tienen que sacar todas las sábanas y demás y llevarlas a esterilizar y volverla a cambiar. Cada paciente. Óigame, Paula, estas clínicas tienen supervisión. Esto no debería vigilarlo. Bueno, esto está en Bogotá, Secretaría de Salud de Bogotá.
y la Superintendencia de Salud. Sí, señor, pues justamente Juan Pablo, ellos no tenían conocimiento sobre esta denuncia que hasta ahora nos trae Juanita. Ya nosotros les remitimos la información porque desde este centro clínico no nos han dado respuesta. Hemos llamado a los diferentes números que aparecen en redes sociales, pero ya la Secretaría de Salud nos confirma que va a tomar pues cartas en este asunto de esta importante denuncia que hacemos hasta ahora, Juan. Juanita, ¿qué sabemos de la empresa? ¿Qué sabemos de la cadena de clínicas? Por lo que usted nos dice, no es una sola clínica, sino que tienen varias en la ciudad. Sí, Juan Pablo, tienen varias sedes en Bogotá, pero presuntamente, digamos que yo he hecho una recolección de comentarios en redes sociales, sobre todo con el video que Ángel publicó en su TikTok, y varias personas han denunciado precisamente estas prácticas. Varias personas también han sufrido diferentes infecciones y problemas por estas malas prácticas que pues realizan en la clínica medical en la sede de Kennedy. Clínica Medical. También me parece importante destacar que desde el principio se evidenció como un negocio, porque cuando Ángel estaba pues en el suelo, como recién sucedido el accidente, llegaron 7 ambulancias, las cuales entre ellas empezaron a pelear para ver quién era la ambulancia que iba a llevar a Ángel a la clínica. Óigame, Ángel, ¿y usted ha podido hablar con la gente de la Clínica Medical? Porque después de escuchar esto, uno diría que algo tendrán que decir sobre lo que le pasó a usted y a su pierna. Sí, claro, fíjate que pues ahorita en el proceso hemos pedido cosas como las historias clínicas y eso, y las han alterado a tal punto de que han puesto fechas de este año y la hospitalización fue el año pasado. Es algo ilógico. Datos alterados este año de su historia clínica, esto es increíble. No. Y cuando usted, Ángel, y cuando usted habla con los señores de la clínica, ¿qué le dicen? ¿O ya ni le hablan? No, ya solo tenemos el caso con el abogado y ellos solo se entienden con el abogado. Ellos nunca quisieron responder ni saber qué pasó después ni nada. No. No, es que yo estoy sin palabras. No, de verdad, qué absurdo, pero Porque es además que están esto, jugando con la salud claro, de esto la necesitaría gente. una intervención delicada, porque si no es solamente un caso, estamos teniendo el testimonio de una enfermera que trabajó allí, a quien le decían pilas, no bañen a los pacientes, no cambien sábanas, reutilicen los guantes. Muy grave esto, Miren, Juanita. nos dice Juan Pablo que el gerente general de Clínica Medical SAS es el señor William Eso. James Aristizábal. Así que pues... El doctor Aristizábal, que mencionaba nuestra invitada, la enfermera. Sí, señor. De hecho, tenemos un acta, un documento que certifica que Ángel no ingresó a la clínica con ninguna infección, pese a que la jefe de la clínica le aseguraba que él había llegado a este lugar con una infección. Este es el documento que estamos viendo en pantalla. No, terrible esto. Hay que insistir, vamos a seguir insistiendo con las autoridades de salud en Bogotá, y seguramente los señores de la Clínica Medical o las clínicas Medical algo tendrán que decir, ¿no? Esperamos poder conversar con ellos para que hablemos de ahorros en la salud de la gente. Esto sí no hay derecho, ahí sí, esto es una vergüenza absoluta. A la enfermera Norma, muchas gracias. Ángel, nuestra solidaridad, y ojalá algo deba responder, algo diga la justicia sobre su caso, porque qué tristeza. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Juanita, por escucharme. Muchísimas gracias por hacer esto visible. Y pues espero que las entidades hagan algo al respecto y que a ninguna otra persona le vuelva a pasar. Muchísimas gracias. Es lo mínimo. Esto no puede seguir pasando. Y si es además detrás del negocio del SOAT. Uy, no, de verdad que impresionante ese caso, Juanita, y lo que nos decía, ¿no? Que no es solamente un caso, ya hay varios documentados. Sí, hay varios documentados, varias personas que ya están haciendo varias denuncias y que junto con Ángel pues se están reuniendo como para presentar esto. Dice Juan Pablo Ginás, hoy es mala la clínica, pero mañana la clínica critica la reforma a la salud y seguramente ustedes la usarán para sus titulares. Normalmente cuando invitamos personas para hablar de la reforma a la salud, buscamos que sean personas probas. Apreciado tocayo Juan Pablo Ginás. No vamos a ir a buscar unos médicos que hacen esto.
no lo hemos hecho. Revise. Toda la historia del programa está ahí, en YouTube. Vamos, Juanita, muchas gracias. Muchas gracias por esta historia y sigamos con esto. Me parece horroroso. ¿Sabemos más del doctor Aristizábal, Paula? No, no, señor. Ya nos mandan unos contactos a ver si él nos contesta en ese número de celular. Perfecto.